Tratamos dos aspectos. El primero de ellos era la confianza. Y recordarán que les dije que nosotros incluso en nuestro lenguaje diario nos cuidamos en ciertas expresiones. Nosotros decimos que le creemos a alguien, pero somos mucho más cuidadosos en decir yo creo en alguien. Con pocas personas nosotros podemos decir eso. Siempre a los perros les da esta hora, muy bien. Ahora, esta distinción entre decir que usted le cree a alguien y decir que usted cree en alguien no es algo casual de nuestro lenguaje. También nosotros lo vemos en las Escrituras. Y vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16. Nosotros no leemos, créale a Jesucristo. Nosotros siempre vamos a leer, cree en el Señor Jesucristo. Y el versículo quizás más reconocido, en Juan 3, el versículo 16 dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. La partícula o la frase griega que se ve ahí es pisteun eis auton. Y esa parte pisteu eis, o eis sería, se pronuncia así, literalmente quiere decir creer dentro de Jesucristo. Es algo que es en todo el ser de la persona. Y lo interesante que señala un autor, Morris, dice, la fe para Juan es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y hace de ellos uno con Cristo. Es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y los hace uno con Jesucristo. Y otro autor va a señalar que esta expresión pisteu eis no se halla en el griego secular. O sea, los escritos griegos de esa época, los griegos no hablaban de esa manera, ni escribían de esa manera, sino que la expresión viene siendo una traducción literal del hebreo, cuando nosotros también leemos de creer en. Entonces la pregunta natural es, si usted confía en alguien, ¿por qué usted no le haría caso? ¿Por qué no le obedecería? Y entonces eso nos lleva al segundo punto dentro del elemento de la voluntad, que es la obediencia. Hay un conocido versículo que es el de Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros podemos cometer dos errores con este pasaje. El primero es detenernos en la primera parte y nada más ofrecer a las personas el descanso que Jesucristo está prometiendo y olvidarnos de lo segundo, que Él está diciendo, llevad mi yugo y aprended de mí. Pero también podemos cometer el error de saltar rápidamente a las demandas y decirle a las personas que se tiene que hacer caso a los mandamientos y olvidarnos de que primero Cristo está ofreciendo una promesa de descanso y de salvación. Pero, aunque lo más común es que las personas se detengan en la promesa simplemente de que vengan todos a Cristo, hay algo interesante que hay que notar en ese pasaje. Él está diciendo, y yo os haré descansar. Pero ¿cómo continúa? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Cómo se encontrará ese descanso que Jesucristo está ofreciendo? Es solamente por llevar el yugo y aprender de Él. Él nos está ofreciendo unas vacaciones. También nosotros notamos esta obediencia en las palabras de Cristo, de sígame. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 21.
Dice así: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Cuál es el vínculo que existe entre seguir a Jesucristo? Muerte o vida. Pero lo interesante es que la invitación que le está haciendo a seguirlo es una invitación a que usted posiblemente va a perder su vida por causa de él. Es lo que está diciendo Cristo. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y el que no lo hace es porque quiere proteger su vida, porque la persona va a estar consciente que el precio del Evangelio es la vida en este mundo. No, yo no quiero eso. Pues entonces, proteja su vida en este mundo, pero ¿de qué va a aprovecharle? ¿De qué vale? En cambio, el que la pierde por causa de mí, la guardará. Y también vemos que lo vincula con el avergonzarse de las palabras. ¿Cuántas veces usted no dice o hace algo simplemente porque, van a pensar que soy un cristiano? ¿Cuántas veces se ha avergonzado usted? Eso es desobediencia también. Y es equivalente a no seguir a Jesucristo. Seguirlo es también seguir sus palabras. Lo contrario es avergonzarse de Él. Y las palabras que vamos a leer más adelante también en el mismo Lucas usan un lenguaje similar, o quizás más fuerte. Versículo 57. Muchas personas dicen: Cristo, yo a usted lo quiero seguir. ¿Y qué les va a decir Él? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O usted inicia y sigue hasta el final, o nada. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor Jesucristo. Un pasaje más, Juan capítulo 10. El pastor nos ha explicado un poco acerca de la relación que existe entre un pastor y las ovejas, tanto en el sentido natural como son las ovejas y como trata el pastor, y también como Cristo en su lenguaje lo aplica a la misma obediencia. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen la voz de Cristo, lo siguen. Lo contrario es desobediencia, de nuevo. Pero ustedes tenían una tarea. ¿Cuánto la hicieron? ¿Quiénes quieren participar y decirme qué pudieron aprender acerca de la relación de la fe con la obediencia? Hermano Eric. Bueno, en la mayoría de los pasajes aparece la palabra, se dice mismo obediencia, y se nota que la relación es estrecha, tanto que no se puede decir de una fe que no tenga
fe que le llevaba a obedecer aquel mandamiento del Señor y al Señor específicamente. Entonces, o sea, no hay separación. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ahí están los pasajes que se habían dejado. Vamos a leerlos. Hechos capítulo 6, versículo 7. ¿Cuál es la relación que está dando el escritor, en este caso Lucas, de que en efecto la palabra del Señor estaba creciendo y que realmente los discípulos estaban multiplicando? Él dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tenemos también Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. También, capítulo 16 de Romanos, versículo 26. Dieciséis, 26. Pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y uno más, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En estos pasajes, el término raíz para obediencia es algo así como upacuo. Y a lo que se refiere es aquella persona cuando uno escucha y actúa conforme a lo que escuchó. ¿Cuál es la ilustración que más nos podría aclarar a qué se refiere esta obediencia? Bueno, cuando un hijo desobedece, vaya, acomode el cuarto, y el hijo sigue ahí sentado en el sillón, rascándose la panza. Es que no lo escuchó, es como estarle hablando a una pared. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está esperando el papá o la mamá? Es que usted escuchó y vaya y haga conforme a lo que está escuchando, o sea, vaya, muévase y acomode el cuarto. Cuando aquí estamos diciendo que obedecieron a la fe y al llamado y a lo que escucharon del Evangelio, es que estaban actuando conforme a ello, y crecía el número de discípulos y muchos obedecían a la fe. Entonces, alguien que escucha y no actúa no puede decir que es obediente. ¿Cuál es el término que va a usar Santiago? Un pasaje muy conocido, y vamos a buscarlo, Santiago 1, 19, 27. Santiago 1, 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Usted dice que cree, pero no hace. Santiago dice: no le creo. Y así como si usted no hace, eso es muestra de desobediencia, también sus hechos pueden demostrar que aunque usted diga que cree, también es desobediente. Tito capítulo 1 versículo 15. Tito 1:15. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Usted dice que cree, y lo puede gritar a viva voz a los cuatro vientos, pero sus hechos gritan aún más fuerte que diciendo: usted no es creyente. Profesa, sí, pero sus hechos dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque no está siguiendo a la fe. En Tito, la palabra utilizada es distinta. En el caso del versículo 15, donde dice incrédulos, la palabra es apistis, por decirlo de una manera, o apeitos. Hay otra relación que va incluso de forma de palabra entre fe y obediencia. En algunos casos, la palabra es peito, no es upacúo, como vimos en Hechos y en Romanos y en Hebreos, sino que va a ser peito. ¿Y por qué es esto importante? Porque por lo general, cuando nosotros leamos la palabra fe, nosotros vamos a leer el término pistis. Ya solo eso nos suena que son como palabras muy parecidas. Y en efecto lo son. Lo son tanto que un escritor dirá lo siguiente, escribiendo sobre el verbo obedecer, peito, dice: peito y pisteo, o creer, están íntimamente relacionados etimológicamente, es decir, de palabra, en su raíz. La diferencia de significado es que el primer vocablo implica la obediencia que produce el segundo. Cuando un hombre obedece a Dios, da la única evidencia posible de que cree en Dios de corazón. Peito en el Nuevo Testamento sugiere un resultado real, exteriorizado de la persuasión interna y de la fe consecuente. Es la única evidencia de que algo ha ocurrido en usted, si usted obedece. Si usted no obedece, no hay evidencia de que haya ocurrido algo en usted. ¿Cómo vemos nosotros esto en algunos pasajes? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 36. Dice así, Juan 3:36, el que cree, pistis, en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, y aquí es donde viene lo interesante, algunas traducciones van a decir aquí, el que desobedece, pero aquí nosotros estamos leyendo el que rehúsa creer, en otros vamos a leer el que rechaza al Señor Jesucristo, pero el término es apeitos, es la negación de obedecer. Pero vemos que la relación es tan intrínseca que algunas han optado por traducirlo como el que no cree. Pero en algunas versiones de la Biblia nosotros vamos a leer, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es otro pasaje? Hebreos 3, versículo 18.
Hebreos 3, versículo 18 y 19, dice: ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Aquí es apeitos, negación de obedecer. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? Incredulidad. No creyeron, no obedecieron. También esa palabra peito es usada en 1 Corintios 2:14, cuando Pablo dice que él no quería llegar a ellos con palabras de humana sabiduría, con palabras persuasivas. Ahí persuasivo es peito. Lo que Pablo estaba tratando de dar a entender es: yo no quería que ustedes obedecieran simplemente por ser elocuente, sino por manifestación del poder del Espíritu Santo. Hay más citas, hermanos, podemos seguir. Romanos 10:16. Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es la pregunta de Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? ¿Y cuál es la razón o la respuesta que Pablo está dando a esa pregunta? ¿Quiénes no han creído? Él dice: no todos los que han obedecido. El que cree, obedece. Esa es la respuesta. Y vemos nuevamente el nexo. Otro más, Hebreos. Capítulo 5, versículo 9. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, vean el lenguaje que está usando el autor de Hebreos. Él pudo haber dicho que Cristo vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Para todos los que creen. Pero está usando prácticamente como un sinónimo que todos aquellos que creen le obedecen al Señor. El Señor vino a ser autor de eterna y perfecta salvación a los que le obedecen, que son los mismos que creen. Otro ejemplo más: fe y fidelidad. Así como teníamos esta relación entre peito y pistis, tenemos una relación también entre las palabras fe y fidelidad. En inglés es más que evidente porque fidelidad, o sea, empieza con la palabra fe en inglés, pero en español también, solo que habría que recurrir al latín de cada uno de ellos. Fe es fides y fidelidad es fidelitas. Ya saben a qué nos suena, una emisora de una universidad por ahí. Pero entonces vemos que fidelidad, fidelitas, ¿con qué empieza? Fide, fe. Muy bien. Ahora, esto de nuevo no es una coincidencia. Lightfoot va a decir lo siguiente: el griego pistis y el inglés, porque él está escribiendo así, pero también aplica para el español, y el castellano fe oscilan entre dos significados: confianza, la estructura mental que se fía de otro, y ser digno de confianza, la estructura mental en que se puede confiar. No solo están conectados gramaticalmente como sentidos activo y pasivo de la misma palabra, o lógicamente como sujeto y objeto de un mismo acto, sino que existe una íntima conexión moral entre ellos. Fidelidad, constancia, firmeza, confianza y creencia son los lazos que conectan los dos sentidos, el significado pasivo de la fe con el activo. Debido a estas causas combinadas, los dos sentidos se mezclan a veces de tal manera que solo pueden ser separados por alguna distinción arbitraria. En todos los casos semejantes, es mejor aceptar la amplitud e incluso la vaguedad de una palabra o frase que intentar una definición rígida.
y sin duda la pérdida de precisión gramatical está compensada por la ganancia de profundidad teológica. Los que tienen fe en Dios, y pregunta él, ¿están firmes e inamovibles en el camino del deber? ¿Cuál es la conclusión? Los fieles, esto dice MacArthur, es decir, los que creen son también fieles, es decir, son obedientes. Pero llama la atención el punto que está diciendo Lightfoot, que a veces cuesta distinguir en un pasaje si fiel o la palabra fe o fidelidad se está refiriendo al acto de creer o a la consecuencia de creer, que sería la fidelidad, es decir, la constancia, la obediencia. Y entonces me di a la tarea de buscar unos de esos pasajes y vamos a verlos. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia? Y aquí es donde algunas versiones van a preferir una traducción por la otra. Nosotros en nuestro caso, en la Reina Valera del 60, dicen y la fe, pero en algunas vamos a leer que dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Romanos, capítulo 3, versículo 3. Romanos 3, 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En algunas nosotros vamos a leer que dice la fe de Dios. Claro, entonces viene la pregunta para uno, ¿cómo? ¿Dios tiene fe? Es una pregunta digna de considerar, pero entonces algunos, por mayor claridad, han traducido aquí la fidelidad de Dios, aunque el término griego es pistis, que también usamos para creer. Uno más, que es Gálatas 5:22, si quieren no lo buscan porque es conocido, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, sí, mansedumbre y templanza, pero fe. Aquí, de nuevo, algunas versiones van a decir fidelidad, benignidad, bondad y fidelidad. Ese es el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos en nuestra versión fe, pero el término de nuevo es pistis. ¿Por qué escoger el uno por el otro? Parece más natural decir fidelidad, que va a ser el fruto del Espíritu, es decir, que la persona va a ser constante y obediente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10 es otro también de los santos que están siendo perseguidos. Vamos a buscarlos. Dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe o la fidelidad de los santos. Hermanos, yo juro que a esta altura ya no debería quedar duda de que fe y obediencia están vinculados de una manera que no los podemos separar. Sí, Cristo invita a todo aquel que está cansado, que está cargado, que está trabajado, a venir a Él, a descansar. Pero no son vacaciones en un hotel de lujo. No, es que aquel a quien Él liberta del pecado,
vas a ser un siervo de justicia. Pero lo bonito es que junto con la promesa del Señor de dar descanso y que así mismo Él va a decir, aprendan de mí y hallaréis descanso, ¿cómo continúa el pasaje en Mateo? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como dice Juan en su primera carta, los mandamientos del Señor no son gravosos. Hermano, porque uno está sirviendo gozosamente a aquel que le ha libertado a uno de la carga del pecado. Pero no podemos crear una separación entre alguien que dice que cree solamente, pero que no lleva una vida de obediencia a la palabra. Tal cosa no existe. Y mencionando a Juan, tenemos más aún. Claro. Juan capítulo 14. En un lenguaje que lo lleva todavía a un nivel más. Nosotros ya vimos, eso sí, la relación entre la fe y las emociones, y principalmente de la fe y el amor. ¿Y qué va a decir el Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no los guarda, no le ama. Como dice él, versículo 20 del capítulo 14. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Primera de Juan. El apóstol va a desarrollar aún más esta idea. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es lo mismo que Pablo estaba escribiéndole a Tito. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Versículo 3 del capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
A esas alturas también, hermanos, yo creo que pueden ir notando cuáles han sido varios de los libros en los cuales hemos derivado la mayoría de los pasajes. ¿Cuáles han sido? Hechos, Romanos, Hebreos, Santiago, pero también Primera de Juan. Lo vimos para los frutos de la regeneración, ahora lo estamos viendo para el conocimiento que había que tener del Señor, aquel que no confesaba que Jesucristo había venido en carne, no era de Dios. Y toda la carta va a seguir ampliando este punto del que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. Constantemente lo va a seguir desarrollando. Y yo le agradezco al Señor hace varios años, no sé cuántos lo recordarán, una vez que hubo un concurso, sí, era un concurso, porque era en la clase de jóvenes y en ese tiempo el hermano Steve lo estaba impartiendo. Y el premio era para el que se memorizaba los 5 capítulos, un sándwich del tamaño, más grande que uno. Al final perdí contra Sara, pero siempre me comí un buen sándwich. Yo no les prometo un sándwich a ustedes y la otra semana vienen con los 5 capítulos memorizados. Hermanos, pero ustedes no saben la bendición que fue eso por estar ahora uno familiarizado con este contenido. Ahora, claro, no creo que pueda recitarlos de nuevo, los 5 capítulos, pero el contenido de esta carta realmente lo lleva a uno a considerar si uno está en la fe. Muchos van de una vez al final del capítulo 5, y esto es escrito para que sepáis que sois del Señor. Pero hay que pasar por toda esa prueba que Juan le escribe a la iglesia. Usted dice que ama al Señor y no guarda sus mandamientos. El amor del Padre no está en usted. Muy bien. Pero entonces algunos dirán, es que vea, el énfasis en la obediencia es al final predicar una salvación por obras, porque usted le está diciendo a las personas que tienen que acatar los mandamientos del Señor. Esa es la objeción que ellos van a presentar, y esto es incorrecto, porque más bien son ellos los que están convirtiendo del acto de creer simplemente en unos hechos del Evangelio en una obra, porque están negando que la obra de Dios en el corazón y los frutos que esa fe produce en el corazón de las personas. Bueno, el tiempo prácticamente se está limitando. Algunos conocen lo que se llama el camino de Romanos. Bueno, es una forma popular de presentar el Evangelio, porque esto es caer en el extremo también. Si alguno sabe que hay ciertos elementos de la fe que hay que conocer, algunos van a presentar esto que se llama como el camino de Romanos. Ustedes lo pueden buscar en internet y van a encontrarlo, así se llama, el camino de Romanos. Y justamente tiene ese nombre porque es presentar el Evangelio con puros versículos de Romanos. Estoy yo en contra de eso, jamás, hermanos. Cada uno de ellos son verdades gloriosas. Pero es popular en esos tratados que simplemente le piden a uno, la Biblia dice que usted es pecador, Romanos 3:23. ¿Sabe usted cuál es la paga del pecado? No, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y ahí van dibujitos o lo que sea, que por cierto ya tengo rato y que yo no recibo un tratado similar. No sé qué estará pasando, solo de testigos de Jehová. Entonces, para no correr, hermanos, vamos a la tarea. ¿Qué podemos aprender nosotros de las presentaciones del Evangelio que hicieron Felipe y Pedro? En el caso de Felipe, Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 40. Y en el caso de Pedro, la que hace en casa de Cornelio. Si usted no está familiarizado, le hace todo el capítulo 10, pero si no, puede saltar al versículo 34. ¿Qué podemos aprender nosotros de esas presentaciones? Y cómo contrastarlo con el camino de Romanos. Que el Señor les bendiga.